Voy a estar hablando de Jesús. Si podríamos poner un título, yo le pondría La Magnificencia de Cristo, y en este fin de semana voy a estar hablando de diferentes títulos gloriosos que tiene Jesús. Vamos a estar desmenuzando y entendiendo un poco más. Y es muy bueno que nosotros liguemos todas las áreas de nuestra vida con la identidad de Cristo Jesús. Cuando hacemos eso, podemos vivir por encima de las circunstancias. A veces cuando tenemos debilidad en algunas áreas es porque hay áreas de nuestras vidas en las que no nos estamos refiriendo a los atributos de Jesús. Si Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro amigo, Él es nuestro proveedor, Él es el Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra, y tiene sin fin de títulos. Y esos títulos que Él tiene son atributos a los que nosotros podemos ligar cada una de las áreas de nuestra vida. Simplemente en el libro Apocalipsis hay más de 144 títulos de Jesús, y eso es solo en un libro. Entonces en toda la Biblia está llena de títulos de este gran hombre, Cristo Jesús. Y quiero empezar con uno que es un poco misterioso, pero todos hemos oído este título de Hijo de Hombre. Jesús es Hijo de Hombre. Y pues nosotros tenemos una relación con Jesús. Esa es la característica del cristianismo, de que nosotros nos relacionamos con una persona. Y nosotros queremos descubrir cada día más a esa persona. Queremos volvernos estudiosos de quién es Él, de cómo piensa, de las decisiones, por qué Jesús decide hacer lo que hace, por qué su testimonio está escrito en la palabra. Entonces nosotros queremos descubrir a esta persona. Y al referirme a algunos títulos de Jesús, vamos a ir descubriendo un poco más, y nuestro corazón va a ser lleno de asombro. Como en Lucas 2:33 dice que los papás de Jesús vivían así, en constante asombro de todo lo que se decía de Él. Y este es un hermoso lugar para permanecer, el lugar de asombro. Y Jesús claramente dijo que en el mundo habría aflicciones, pero también en el mundo hay un constante, en este lado de la eternidad, hay un constante, creciente asombro de quién es Él. Entonces nosotros decidimos irnos hacia este lado, a pesar de que vamos a tener aflicciones, a pesar de que el Señor Jesús siempre fue bien claro, nunca nos vendió algo falso. Él siempre fue real y honesto con todos sus seguidores. Les habló de lo estrecho del camino, les habló de lo difícil que iba a ser permanecer fiel, les habló de los tiempos de presión que venían, les habló de que no iba a ser un camino fácil. Siempre Jesús les dio todos los motivos a sus seguidores para no seguirlo. Nunca les prometió cosas falsas, pero sí en la eternidad prometió que sería una historia diferente. Pero Jesús, al hacer esto, también prometió que Él se daría a conocer al que quisiera acercarse, al que tuviera un corazón humilde. Él se daría a conocer. Entonces en este mundo donde estamos expuestos y donde vamos a vivir dificultades, también de este lado de la eternidad son los años que el Señor nos ha dado para llegar a conocerlo, para presentarnos aquel día delante de Él. Entonces, saber que en esta vida podemos ser llenos de asombro nos ayuda a querer descubrir a esta persona y poder vivir por encima de las circunstancias. Entonces, esta noche vamos a ver si alcanzamos a ver tres atributos de Jesús o tres títulos de Jesús. Y vamos a empezar con el primero, que Jesús es Hijo de Hombre. La primera vez que alguien ve a Jesús como Hijo de Hombre es Daniel, en Daniel 7. Cuando Daniel está teniendo esta visión, Daniel ya es anciano, tiene aproximadamente 90 años. Él está como un servidor político, como un alto funcionario en el imperio de Babilonia. Él está sirviendo. A él ya le cambiaron el nombre, él ya no es Daniel, él tiene un nombre de un demonio, le han puesto Belsasar. Nabucodonosor le cambió el nombre a él y a sus amigos cuando los secuestró de Israel, cuando los identificó como la élite de Israel, como los descendientes de reyes, los descendientes de Judá. Los trajo para servir y les puso diferentes nombres, y a Daniel lo vio muy destacado
Entonces para Nabucodonosor fue una honra ponerle el nombre de su dios, de un demonio, le puso Belsasar. Entonces Daniel ha vivido una vida diferente, ha aprendido otro idioma. No sé qué tan hebreo siga pareciendo, pero Daniel ha servido ya en diferentes administraciones, desde Nabucodonosor, luego el hijo o nieto de Nabucodonosor, luego Ciro, Darío. Ha servido en el imperio babilónico de manera fiel, primeramente a Dios, siempre siendo leal a la verdad. Ya está ancianito y él está teniendo una visión muy similar a lo que Juan vio cuando estaba en Patmos, cautivo por causa del evangelio, y Juan ve la misma visión que vio Daniel. Ahorita estoy llegando a la conclusión que a lo mejor se necesita llegar a los 90 para tener este tipo de visiones. Señor, concédeme llegar a los 90. Entonces ahí está Daniel, y una de las cosas que ve Daniel es que él está viendo ya el fin de los tiempos, cuando Jesús está a punto de regresar, cuando el Mesías está a punto de regresar a la tierra y tomar el lugar que le corresponde y reinar sobre todas las naciones por siempre y siempre. Entonces, antes de esto, Daniel ve el surgimiento del anticristo y ve cómo empieza el anticristo a organizar a todos los líderes de las naciones, cómo empieza a dirigir su gobierno, y de repente los tronos son puestos en su lugar y aparece el Padre, el anciano de días. Y hasta ahorita Daniel no tiene ninguna sorpresa ni asombro, todo le hace mucho sentido porque él es un estudioso de las profecías y de la palabra que estaba escrita hasta ese momento. Entonces todo le hace mucho sentido, pero lo que no le hace sentido es que de repente ve en las nubes a uno como hijo de hombre, pero lo ve que con una procesión de ángeles lo van escoltando para presentarlo delante del Padre. Esto es lo que Juan describe en Apocalipsis 5, cuando Jesús es escoltado por una procesión de ángeles delante del trono del Padre, donde el Padre le va a dar el rollo que Jesús va a tomar y va a empezar a desatar los sellos en el libro de Apocalipsis. Esto mismo lo está viendo Daniel y él se llena de asombro y dice, y vi uno, y dice, ¿cómo hijo de hombre? Porque él no está seguro de lo que está viendo. Él dice, yo sé que al Padre no hay un solo hombre que se pueda aproximar. En Dios, como dice Job, hay una majestad terrible y nadie puede ver a Dios y vivir. Dios es completamente inaccesible porque Él es completamente santo, Él es completamente apartado de todo lo que existe y que conocemos, y no hay ningún punto de comparación. ¿Y cómo es que un hombre, yo estoy viendo a un hombre de carne y hueso, cómo es que un hombre se está acercando ante ese trono glorioso? La única respuesta es que este hombre que se acerca tiene que ser Dios, pero no puede ser Dios porque es de carne y hueso, es un hijo de hombre, pero a la vez es... Entonces Daniel ve estas dos virtudes en este hijo de hombre y dice, vi uno como hijo de hombre acercándose al anciano de días. Entonces Jesús es uno de los títulos que más usa en los evangelios. Él no usa el título de hijo de Dios, ni de Mesías, ni de Cordero, tantas veces como hijo de hombre. Hijo de hombre es el título que Jesús más usa para referirse a sí mismo, lo usa 78 veces. Cuando Mesías lo usa 11 veces. ¿Por qué esto? Muchas veces no conocemos atributos de Jesús porque ignoramos un poquito, porque es natural que ignoremos el contexto de la cultura que se vivió, porque es una cultura completamente ajena a la que vivimos, es una cultura hebrea. Conocer a Jesús implica sumergirnos en su cultura como hebreo. Es como cuando tenemos relaciones con diferentes amistades de diferentes naciones. Para entenderlos hay que entender un poco más la cultura de ellos, y cuando entendemos la cultura como que podemos tener mayor confianza y entender por qué hacen las cosas diferentes a nosotros. Pues así muchas veces para estudiar la persona de Jesús hace falta estudiar su cultura como hebreo, que Jesús es judío, así ascendió al cielo y así va a bajar a reinar con esa misma nacionalidad. Entonces Jesús usa este título de hijo de hombre y se refiere a lo que Daniel mencionó. Jesús dice, yo soy ese hijo de hombre que Daniel vio, ese Dios, ese hombre que Daniel vio, Dios y hombre, ese soy yo. A Nicodemo Jesús le dijo, nadie ha descendido del cielo excepto el Hijo del Hombre.
Entonces Jesús, cuando usaba este título de hijo de hombre, siempre hijo de hombre está ligado a gran autoridad, ¿sí? Quizá otros atributos de cordero, de Mesías, de Salvador, de siervo, están ligados a otros atributos o a otras virtudes, pero cuando se habla de hijo de hombre, siempre está ligado a la máxima autoridad. Cuando Jesús dice yo soy el hijo de hombre, Jesús está diciendo yo soy la persona divina que Daniel vio. Ese soy yo, el hijo de hombre. Entonces hay una, no sé si sería dicotomía o hay una dualidad más bien en Jesús. Es completamente humano, 100% humano, sangre circula por sus venas, tiene un corazón que late y unos pulmones que respiran, pero es 100% Dios. No hay un momento en el pasado, en la eternidad, que Él no haya existido. Él es el Dios no creado. Y no hay un momento en el futuro donde Él va a dejar de existir. Él es 100% hombre y Él es 100% Dios. Entonces Jesús usa este título que asocia a Daniel 7, verso 13, y este título siempre está ligado a autoridad divina, no solo a la máxima autoridad, sino está estrechamente relacionado a autoridad divina. Jesús dijo en Mateo 12:8, dijo, el Hijo de Hombre es el Señor del sábado. Ahí nuevamente Jesús estaba imponiendo la gran autoridad que le fue a Él delegada, ¿sí? Dios mismo consagró el sábado y Dios mismo habla de lo santo y de lo puro que es el sábado. Pero también Jesús dice, el Hijo del Hombre, para que les quede claro, es el Señor del sábado, punto. ¿Sí? Si el sábado es consagrado para Dios y es apartado para Dios, déjenme decirles que yo tengo autoridad aún sobre todo lo que he establecido. Yo soy el que ha establecido todo eso. En Marcos 13:26 dice Jesús, hablando de su venida, dice, ustedes van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran autoridad. Ese Hijo de Hombre va a venir, Jesús va a venir como Hijo de Hombre, es decir, va a venir como hombre y va a venir como Dios y va a venir con la máxima autoridad que existe. También Jesús en Lucas 19:20 dijo que el Hijo de Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Nadie tiene esa autoridad de buscar y rescatar. Nadie puede redimir, nadie puede salvar. Toda autoridad para salvar y rescatar y redimir al perdido descansa únicamente sobre los hombros de Jesús. Él tiene el monopolio de la salvación. Nadie más salva. No nos puede salvar una religión, no nos pueden salvar nuestras buenas obras. Únicamente Él, como Hijo de Hombre, tiene autoridad para venir a buscar y a rescatar. Aquí voy a poner un ejemplo. Si quizá nos pesa algún familiar o algún amigo entrañable o alguien que amamos que está lejos del Señor, que está caminando en oscuridad, ahí esa circunstancia nuestra la podemos ligar a la identidad de Jesús como Hijo de Hombre. Él tiene toda autoridad como Hijo de Hombre para ir a buscar y a rescatar. Y es a lo que me refiero cuando al principio dije que entender los atributos de Jesús nos ayuda a ligar las circunstancias que estamos viviendo, a ligarlas a la identidad de Cristo. Y allí encontramos gran esperanza y gran salvación. En Juan 3:13 también Jesús nuevamente dice, nadie ascendió al cielo sino aquel que descendió del cielo. Y dice, el Hijo del Hombre. Es decir, nadie, cuando yo ascienda al cielo, no asciendo por primera vez para inaugurar algo. Yo puedo ascender porque yo soy el Hijo del Hombre y yo soy el que descendí. Cuando yo asciendo, yo simplemente estoy regresando. Entonces Jesús está hablando aquí de la autoridad que Él tiene también como Dios. En Juan 5:27 dice que el Padre le dio gran autoridad para ejecutar juicio porque dice, yo soy el Hijo del Hombre. Porque yo soy el Hijo del Hombre y me ha entregado toda autoridad para ejecutar juicio. También Jesús dijo que Él como Hijo de Hombre se iba a sentar a la diestra de la majestad de Dios, a la diestra del poder de Dios. En Él reposa toda esta autoridad. Yo recuerdo en una ocasión tuve un paciente, llegó delicado, grave, con un tumor, le tenía que hacer una pequeña cirugía, pero al hablar con él y con su familia me di cuenta que todos traían una medalla de la Santa Muerte. Entonces entendí que toda esa familia
tenía compromisos y un pacto con ese espíritu. Entonces, sin embargo, habían depositado mucha confianza sobre su servidor. Entonces dije, esta es mi oportunidad. Yo estaba entusiasmado, dije, voy a orar por esta familia y mi plática con el Señor, Señor, te quiero ver actuar con poder y autoridad sobre esta familia. Entonces estaba yo planeando cuándo iba a orar por ellos. A veces andaba pues corriendo en el hospital y estaba esperando el momento en el que estuvieran ahí para orar. Pero resulta que me entretuve mucho en alguna cirugía, y cuando llegué al hospital, el día que pensaba orar por él y su familia, ya se habían ido. Y cuando menos yo quería orar por él, porque yo entendía que él era como el patriarca de la familia. Dije, cuando menos oro por este hombre y le hablo del Señor. Entonces cuando llego ya se había ido del hospital, porque otros colegas que también lo estábamos viendo en conjunto lo habían dado de alta. Y dije, ya no alcancé a orar por este hombre. Y en mi conversación con Dios decía, Señor, tenía tantas ganas realmente de orar por esta familia, siento que tú ibas a hacer algo. Y me quedé con esa poca frustración que ya no oré por ellos. Resulta que a los pocos días me llaman del hospital y me dicen, doctor, su paciente, nada más para avisarle que su paciente ya está ingresado en el hospital. Yo, ¿cuál paciente? Y me dan el nombre de este paciente. Yo le dije, pero yo no lo cité. Y me dice, bueno, es que como sabemos que es su paciente porque estuvo hace unos días aquí y usted lo operó, pues creímos que venía a verlo usted y usted mandó a internarlo. Y dije, no, ¿por qué? ¿Viene mal? ¿Algo se complicó? Dice, no, él está bien, solo que quisimos hablarle, pensamos que era indicación suya que se ingresara. Entonces me hizo raro eso, pero en eso entendí. Y dije, bueno, no sé por qué regresó al hospital, pero esta es mi oportunidad. Resulta que otro médico que estaba viendo para otra cosa relacionada al cáncer que tenía, lo había citado en el hospital. Entonces no se me hizo coincidencia que me hablaran. Entonces dije, esta es mi oportunidad, y ya fui a saludarlo. Y cuando llegué estaba su familia ahí, estaban dos de sus hijos. Tenían ahí sus colguijes y unos como con ojitos rojos, así medio feo. Como que ese es otro nivel. Y siempre tienen que estarla enseñando, siempre tiene que estar afuera, no puede ir adentro. Entonces llego y empiezo a orar por el paciente. Le dije que iba a orar por él, y inmediatamente cuando les dije que iba a orar, que no les pregunté, solo aviso que agua va. Cuando aviso que voy a orar, inmediatamente veo a uno de sus hijos que estaba enfrente de mí. Él no se dio cuenta, pero fue algo en el espíritu que ocurrió. Fue algo que, cuando digo esto, este hombre se yergue y se pone firme y levanta la cabeza. Probablemente él no lo hizo intencionadamente. Sé que fue una actitud espiritual de reto, de desafío. Y yo por dentro dije, no sabe con quién se está metiendo. Cuando dije, voy a orar a Jesús, este hombre se pone así derecho y firme. Y ya oré por el Señor y le dije, oye, también déjame orar por ti. Mira, ven para acá. Y él bien obediente viene, se pone a este lado de la cama. Le dije, voy a orar por ti. Y me sorprendió que aceptó, que me dijo, sí. Entonces pongo mi mano sobre este hombre y nada más dije, Señor Jesús, gracias, porque nadie tiene mayor autoridad que la tuya. Y cuando digo esa palabra, este hombre, de estar así, hace esto inmediatamente y dobla la cabeza y se agacha. Y empiezo a orar y él empezó a temblar. Obviamente hubo ahí un choque un cortocircuito. Y hablé con él, le hablé de Jesús, le dije de su autoridad sobre la muerte y simplemente lo desafié a conocer a Jesús. Y tuvimos una plática muy interesante. Pero ahí cuando salí dije, Señor, cómo me gusta la autoridad que tú tienes. Nada más el nombre de Jesús es poderoso y nadie puede hacer, él no conoce adversarios. Por eso es el león de la tribu de Judá. Nadie le puede quitar lo suyo, él no conoce adversarios. Entonces Jesús es el Hijo de Hombre. Hijo de Hombre está ligado a gran autoridad. Hijo de Hombre está ligado a la dualidad de que es 100% Dios y que es 100% hombre. Es
el que Daniel vio en Daniel 7:13. Es hijo de hombre porque es hijo literalmente de un hombre, es hijo de María, nació de un vientre. Eso lo hace humano como tú y como yo, pero él está en las nubes, en la visión de Daniel, acercándose al Padre sin ningún intermediario y de manera natural, porque es uno como el que está sentado en el trono. Su naturaleza divina le permite y le da acceso completo al Padre. Entonces, Juan el Bautista hace también declaraciones gloriosas de Jesús una y otra vez, pero Juan el Bautista siempre que se refería a Jesús con atributos de Dios. Nunca se refería a él como el hijo de María y de José, que son atributos humanos. Nunca se refería a él con atributos terrenales humanos, siempre se refería a su primo Jesús con atributos divinos. Por ejemplo, él decía, él es el Cordero de Dios, es un Cordero divino. Decía, él es el novio que tiene la novia, con el que Israel se comprometió en el monte Sinaí. Él es el único que ha descendido del cielo, eso decía Juan el Bautista. El servicio de Jesús, decía Juan el Bautista, es antes de mí. Yo soy mayor que él 6 meses, pero él jamás se refirió como su primo menor, como jamás habló de Jesús como hombre, pero sin embargo hablaba de ese hombre Cristo Jesús con naturaleza divina. Y él decía, ese que ven ahí, es mucho antes que yo. Mi servicio viene antes que él, pero él es muchísimo antes que yo. Entonces Juan el Bautista siempre apelaba a estos atributos divinos de Jesús como hijo de hombre. Y Jesús hace también proclamaciones acerca de sí, pero que no las usa con frecuencia. Como hijo de Dios, Jesús no dice a todo el mundo, yo soy el hijo de Dios, entiendan que soy el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque entendiendo el contexto cultural, ¿por qué Jesús no enfatizaba en que era hijo de Dios? Porque en ese entonces todos los reyes paganos se proclamaban como hijos de dioses. El César mismo era un hijo de Dios. César mismo pensaba que él era hijo de Dios. Y todos los que tenían autoridad en aquel entonces, sobre todo en la cultura romana, todos los que tenían autoridad tenían un estatus de hijos de Dios. Por esa razón Jesús no enfatizó el título de hijo de Dios, que dijo, yo no voy a competir con toda esta gente que se cree hijo de Dios y también decir, acá llegó otro hijo de Dios más. Sino yo soy hijo de hombre, que quiere decir que sí soy hijo de Dios, pero también soy Dios mismo. Entonces Jesús se puso en su propia categoría. Dijo, no, yo soy hijo de hombre. También el título de Mesías, que sabemos que él es nuestro Mesías y el Mesías esperado, del que los profetas en la antigüedad hablaron, desde Génesis 49, donde está escrito que vendría este Mesías, lo usa solamente 11 veces, en comparación con 78 veces que usa hijo de hombre. Y Mesías, en aquel entonces un Mesías era un caudillo, un Mesías era un libertador político, que había muchos, en una región que estaba en constante opresión, que estaba sometido a constante opresión por otros imperios, por el imperio romano. Siempre habían libertadores que intentaban salir y rescatar al pueblo en sus propias fuerzas. De hecho, Israel tenía esa idea del Mesías. Ellos pensaban que iba a venir un gran libertador, un caudillo, que iba a levantar en armas a Israel, iban a vencer al imperio romano, lo iban a someter, a devastar, como había sido en el pasado, y ese Mesías iba a dirigir una gran batalla en contra del enemigo, una batalla física. Entonces, el título de Mesías se prestaba a debate y a comparaciones con muchos otros que se proclamaban Mesías, que habían surgido en ese entonces. Por eso Jesús se pone en su propia categoría como hijo de hombre. Y este título da sentido al resto de los títulos que Jesús tiene. Hijo de hombre significa, Jesús cuando dice yo soy hijo de hombre, dice no te relaciones conmigo como un regidor político, relaciónate conmigo como Dios mismo. Esa es la relación que yo invito a la gente a tener conmigo. Cuando digo que soy hijo de hombre, te estoy invitando a que te relaciones conmigo como Dios mismo. Ese es quien yo soy. Y Jesús por eso no se muestra como un Mesías que tiene que competir con el imperio romano. Yo soy el Mesías que va a hacer frente al emperador
y voy a hacer guerra contra este imperio que nos está oprimiendo, sino Jesús se presenta como el Dios que está por encima del imperio romano y como el Dios que aún le da permiso al imperio romano de existir. Cuando dice yo soy hijo de hombre, está diciendo yo le doy permiso al imperio romano de que exista. Él no es rival para mí. Cuando a Jesús lo juzgan y le dicen dinos si tú eres el Mesías. Cuando le están preguntando dinos si tú eres el Mesías, no le están preguntando dinos si tú eres, porque estamos buscando salvación. Dice dinos si tú eres el Mesías, porque si tú eres el Mesías, tú eres el opositor número uno del imperio romano. Si tú confiesas que eres el Mesías, entonces tú eres nuestro enemigo, porque si eres el Mesías y vienes a rescatar al pueblo sobre el que tenemos dominio, quiere decir que estás confabulando, que estás conspirando contra el imperio que ahorita rige. Y Jesús dice, no responde, dice sí, soy el Mesías, dice no, yo soy hijo de hombre, yo soy el hijo del hombre que Daniel vio. Y hace rato comenté eso, que la razón por la que algunos conceptos a veces están aparentemente velados de Cristo Jesús es porque necesitamos conocer un poco más del contexto de esos tiempos. Ahora, sí, Jesús es hijo de hombre. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo en mi vida práctica? ¿Qué tiene que ver con nuestro día a día? Con la mamá que va a llevar a su hijo en la semana a su partido de fútbol, con los papás que tienen hijos en casa, que están educando, con el estudiante que va a presentar un examen difícil esta semana y no sabe si va a lograr la puntuación o no. ¿Qué tiene que ver que Jesús sea el hijo de hombre con nuestras vidas? Bueno, hay dos respuestas, una respuesta pastoral y una respuesta teológica. Hace rato la mencioné, pero ahorita la voy a expandir un poquito más. Número uno, ¿qué tiene que ver Jesús? Piensa en tu situación, en la vida que vives, en quién tú eres. ¿Qué tiene que ver este atributo o esta identidad o este título de Cristo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, número uno, tiene que ver que hay un hombre en el cielo. Un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, en el cielo. Y este hombre está lleno de empatía, porque caminó en esta tierra y caminó lleno de compasión. Eso quiere decir que si Jesús es hijo de hombre y está en el cielo a la diestra de la majestad, esto quiere decir que nosotros hablamos con una persona real. Estamos interactuando con una persona de carne y hueso que es 100% Dios y que nos entiende perfectamente. Nuestro eterno intercesor es un humano. La Biblia dice en Hebreos que Jesús es nuestro eterno intercesor. Y no podría alguien hacer intercesión con empatía si no conociera lo que es vivir una vida humana. Entonces nuestro Dios, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro intercesor eterno y es humano. Y el ser humano, el que Él sea humano, quiere decir que Él nos comprende completamente. En el anciano de días o en el Padre hay atributos inaccesibles que el hombre no puede ver y vivir, y nadie podría imaginarse acercarse al Padre, jamás. Él es completamente inaccesible. Sin embargo, Cristo Jesús nos da este acceso y nos podemos acercar al Padre a través de Cristo Jesús, no directamente, pero sí a través de Cristo Jesús. Entonces en Jesús encontramos esta empatía de humano. Y el hecho de que hay un hombre exaltado, porque Jesús fue exaltado al máximo lugar de privilegio, a la diestra del Padre, y le ha sido entregada toda autoridad. El hecho de que Jesús esté a la diestra del trono del Padre, eso nos habla de que un hombre ha sido exaltado. Y si un hombre de carne y hueso fue exaltado, eso quiere decir que tú y yo también podemos ser exaltados. Y que lo que está escrito en la Biblia es real. Tú piensas, voltea a ver a tu esposo y di, él va a ser exaltado. ¡Qué emoción! Tu esposa, mi esposa va a ser exaltada. Tus hijos, mis hijos van a ser exaltados. Mis amigos. Eso, si Jesús, hijo de hombre, está sentado, exaltado en ese lugar de posición, quiere decir que para el hombre está reservado esto. Podremos ser exaltados. Esa es una respuesta pastoral que nos da confianza. Al decir, ok, tenemos
al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Esto me da completa confianza de que hay empatía en el cielo por lo que yo estoy pasando, de que estoy, cuando levanto mi petición quizá de angustia o de inquietud o de dudas o en necesidad, hay un Hijo de Hombre, hay un hombre que es 100% Dios, que entiende mi circunstancia perfectamente, que está entendiendo por lo que estoy pasando, que no le tengo que explicar lo que estoy sintiendo, sino que me entiende perfectamente. Entonces, esta es una respuesta pastoral a esa identidad de, bueno, ¿qué tiene que ver que él sea hijo de hombre con que mañana me tengo que levantar a las 6:30 para ir a la universidad? ¿O qué tiene que él es hijo de hombre cuando tengo que ir a un juzgado en esta semana? O, bueno, aquí está esta respuesta de que hay empatía con nosotros, con lo que estamos viviendo. Y una respuesta teológica de que Jesús dice, bueno, Jesús está diciendo, cuando dice que es hijo de hombre 78 veces, él está diciendo, yo soy Dios. Es decir, tengo el mismo estatus que el Padre y que el Espíritu Santo. Entonces tú puedes imaginar esto, que un hombre de carne y hueso tenga el mismo estatus del Padre y del Espíritu Santo. Jesús, al decir soy hijo de hombre, está diciendo soy divino, mi naturaleza es deidad. Y la identidad de Cristo pues ha sido debatida siempre a lo largo de la historia, pero Jesús vino a confirmar. Y si su identidad es un humano divino, entonces no nos queda otra que obedecerlo, que responder a Él y que saber que Él nos va a juzgar. Si Jesús es el humano divino, eso es, hijo de hombre es eso, humano divino. Y si Jesús es divino, entonces todo lo que está en los evangelios es completamente cierto. Vamos a hablar de Jesús como el siervo de todos. Jesús es el siervo de todos. Marcos 10:44. Entonces Jesús, que es nuestro rey, vino como un siervo. ¿En qué otra historia o en qué otra religión el rey sirve? El rey se sirve, pero nuestro rey sirve. Nuestro rey vino como un siervo. Y todo lo que Jesús ha hecho por nosotros son actos de servicio, absolutamente todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Por qué crees que nos dio su espíritu? Ese es un acto de servicio. El hecho de que Él nos haya ministrado el Espíritu de Dios, que nos haya dado acceso, que haya abierto esa puerta para que el Espíritu de Dios pueda ser impartido en el hombre, ese es un acto de servicio. El hecho de que Jesús haya venido para revelarnos al Padre, Él no tenía que hacerlo, pero Él escogió servirnos. Y Él vino a revelarnos al Padre como un acto de servicio. Jesús nos acerca al Padre como un acto de servicio. Jesús nos redime como un acto de servicio. Jesús nos salva como un acto de servicio. Y Jesús nos perdona como un acto de servicio. Él viene a servirnos. Eso es lo que el Señor Jesús hace. Y esto es lo que Jesús seguirá haciendo. Esto es lo que Él ha hecho, pero es lo que Él seguirá haciendo. En Lucas 12:37 Jesús dice que cuando Él venga por sus fieles y cuando Él venga gozoso a reclamar esa recompensa de los que decidieron seguirle y le fueron fieles, dice que en su segunda venida, dice el Hijo del Hombre, los va a sentar a la mesa y les va a servir. O sea, el Señor Jesús mismo nos va a servir en la era por venir. ¿Tú crees que Él nos sirvió y se quitó su manto y lavó los pies de sus discípulos como una única ocasión y para que quedara registrado? No, esto es lo que Él hace y es lo que va a seguir haciendo. No lo hizo una vez y se inauguró y quedó como una anécdota en la historia. Esto es lo que Él hace y va a seguir haciendo una y otra vez. A mí me causa asombro eso de que Él dice, los sentará a la mesa y Él mismo les servirá. Jesús, ¿me puedes traer otro hielito, por favor? Sí, claro. O yo no sé qué tipo de servicio, pero Él dice eso. ¿Qué haces en una mesa? Pues ocupas un servicio si no te quieres estar parando, interrumpiendo tu comida. Pero Él dice, y los servirá, les serviré. O sea, Él te recibe como anfitrión en la puerta y luego Él te lleva y luego Él te atiende. En Juan 21:9, cuando sus discípulos no podían pescar nada
y finalmente pescaron una buena cantidad de peces, 153. Jesús, cuando salen de la orilla, Jesús ya tenía preparado para ellos pescado a las brasas. Y les dijo, acérquense y desayunen. Ellos se salen del mar y no sabían así como qué hacer. Está el que traicionamos hace poquito, le juramos amor eterno y a la primera salimos corriendo y ahora aquí está, estamos seguritos que es él. Y no saben, ellos no pueden iniciar una conversación, ellos están completamente callados, no saben qué hacer, no saben si los va a regañar. Y Jesús dice, vengan y desayunen, acérquense y desayunen. No pescaron nada, pero acérquense y desayunen, saquen los peces que ya pescaron y vengan y desayunen. Y Jesús siempre tuvo actos de servicio. De hecho, Israel en el Salmo 78, cuando el Señor los guía por el desierto, una de las preguntas con las que desafían al Señor, dicen, ¿a poco Él va a poder prepararnos mesa en el desierto? Así es como tientan al Señor, y es cuando Él se enoja y les mete las codornices hasta que les sale por las narices. Eso dice la palabra en Números. Y el servicio, dice el Salmo 18, que el servicio del Señor nos engrandece. Eso es lo que el rey David decía, tu misericordia, tu servicio hacia mí, tu trato hacia mí me ha hecho grande. Eso es lo que nos hace grandes. No los logros que tenemos, sino el servicio inmerecido que recibimos del Señor. Eso nos engrandece. Y mediante su servicio, Jesús ha ganado a los más leales amigos. Somos amigos de Jesús por la manera en la que nos ha servido. Ministrar quiere decir servir. La manera en la que Él nos ha ministrado el corazón con su amor, su perdón, su aceptación y todo lo que nos ha dicho que nos espera en la era por venir, todo su servicio hacia nosotros, eso ha ganado nuestra amistad. Los gestos de servicio ganan amistad, y es algo que el Señor me ha enseñado de repente aquí y allá. Recuerdo que en alguna ocasión tenía alguna relación un poco difícil con alguien en el trabajo y estaba yo un poco frustrado porque parecía que no había avance en la relación. Teníamos que trabajar juntos, pero sin embargo había mucha tensión en la relación. Y un día en una cafetería casualmente está adelante de mí. Y yo, aquí está esta persona que me frustra tanto como yo sé que le frustro a él también. Yo creo que aquí hay tensión en esto. Y dije, bueno, a lo mejor ahorita es la oportunidad para tener un diálogo, convencerlo de todos sus errores, una conversación o algo. Y el Señor, como un siervo, me dijo, págale su cuenta, págale el café. Y dije, ok. Entonces cuando pide su café y pide su cuenta, ahí salgo yo, déjame invitarte el café. Eso rompió completamente argumentos de mi parte y de su parte. Dije, Señor, un acto de servicio, ¿puede tanto? Sí, pues todo lo que yo he hecho por ti, a ver, ¿qué ha podido? Luego, en alguna ocasión, no sé si comenté este testimonio la otra vez que estuve aquí, pero vamos a repasarlo, para que no se nos olvide. Me mudé de ciudad, me mudé a Zacatecas, donde viví un año glorioso, me gustó ese año que viví allá. Y estaba en Zacatecas, pero la transición no fue fácil, fue un cambio radical de muchas cosas. Llegué allá, no tenía amigos, no tenía lugar donde vivir, no tenía dinero, no tenía nada con lo que yo estaba acostumbrado a vivir acá de este lado en Morelia. No conocía gente, no conocía las maneras, no conocía nada. Entonces los primeros días estaba viviendo en un hotel, entonces no tenía lugar incluso para preparar alimentos. Entonces la primera 1 o 2 semanas antes de establecerme donde iba a vivir, comía en una cocina económica, en un restaurante, en el primer lugar que encontraba porque no conocía la ciudad. Entonces un día hice mis 3 comidas en diferentes lugares. Entonces al llegar al primero a un desayuno, se acerca un mesero, le pregunto su nombre y me dice, me llamo Jesús. Ok, luego a la hora de la comida el mesero se acerca y también le pregunto su nombre y me dice, me llamo Jesús, pero no era el mismo lugar ni era el mismo mesero. Y luego en la noche igual lo mismo, voy a un lugar, se acerca la persona que me va a tomar la orden y le pregunto su nombre y me dice, me llamo Jesús.
Para entonces no les platiqué que estaba teniendo pues un poco de nostalgia, el cambio había sido muy abrupto, muy radical, no me lo esperaba, dejé muchas cosas acá en Morelia, entonces estaba pasando un tiempo un poquito difícil. Y entonces cuando a la tercera me dice, me llamo Jesús, dije, los 3 meseros que me han tocado, las 3 personas que me han atendido hoy, se llaman Jesús. Y en eso el Señor ya me habló y me dijo, Renato, ¿cómo te puedo servir? Dime qué puedo hacer por ti, te noto angustiado, te noto con cargas, pero para eso estoy aquí. Y el Señor empezó a servirme, a ministrar mi corazón. Y te fijas, eso es lo que hacemos en oración. Jesús sana, Jesús ve, Jesús abre puertas, Jesús. Eso es lo que hacemos muchas veces, no todo el tiempo, pero es lo que hacemos en oración. Pero Jesús, Él se manifestó, el Rey Jesús se manifestó como el siervo de todos. Y nos enseñó que la clave para la grandeza, que no está mal querer ser grande, pero está mal la manera en la que lo queremos conseguir, pero nos dijo, el que quiera ser grande en medio de ustedes, tiene que volverse el siervo. ¿Sí? El que voy a exaltar más va a ser el que baje más bajo. El que se acerque más al suelo, ese es el que yo voy a exaltar más. Cualquiera de ustedes que quiera ser el primero, tiene que ser el siervo de todos. Y ese es el ejemplo que Jesús nos vino a poner. Y Jesús disfruta servir, porque Él ha recibido todo del Padre y su corazón rebosa. Por lo tanto, Él da conforme a la longanimidad de su corazón. Su corazón no tiene ninguna carencia. Jesús no está carente de nada. Todo lo ha recibido de su Padre. Su Padre ha puesto todo en sus hombros. Entonces, Jesús disfruta servir. Y el Padre pone este título a sus mejores hombres en la Biblia, desde Jesús. Él, cuando se profetizó su venida, Él dijo, mi siervo. En Isaías 42:1, Él es mi siervo al que yo voy a mandar. A Moisés también se refirió en Números 12 como su siervo confiable, a quien le hablaba cara a cara, quien era íntimo, quien lo veía a él tal como él era. Dice él, mi siervo Moisés me ve a mí como yo soy. Mi siervo Moisés puede hablarme, el Señor lo declara delante de todo el pueblo, mi siervo Moisés puede hablarme cara a cara. O sea, uno que sirve recibe el privilegio de poder encararme, de poder poner su cara frente a la mía, el que sirve. Mi siervo Moisés es confiable por encima de todos los de esta casa, fue lo que Dios dijo acerca de Moisés. También a Jacob, a Israel, el Señor lo usa esa nación como su siervo, esas eran las intenciones. La salvación viene de los judíos, la salvación viene de Israel. A Israel le fueron confiados el pacto, las promesas, la salvación. Y el Señor usó esa nación para mostrar su identidad de cómo es el Señor al resto de las naciones, para que todas las naciones quisiéramos correr al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias a Israel nosotros conocemos la identidad, la personalidad de nuestro Dios. Juan el Bautista también dijo, mi servicio, que es antes de Él, mi servicio viene antes del de Él. Juan el Bautista se identificó como un siervo. Y la motivación de Jesús para servir es contemplar a su Padre. El Señor Jesús dijo, el Hijo de Hombre no hace nada sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que Jesús hacía cuando tocaba con contacto y con cuidado a un herido, a un leproso, a un ciego, él tenía sus ojos puestos no en la necesidad y en la enfermedad de la gente, tenía sus ojos puestos en el deleite de su Padre. Entonces Jesús no hacía nada sino lo que veía hacer a su Padre. Cuando Jesús se iba acercando, cuando este leproso se acerca a Jesús en el libro de Mateo y le dice, Jesús, hijo de David, si tú quieres, puedes limpiarme. Y sus discípulos estaban así como alarmados de por qué este hombre se le acercaba a Jesús y Jesús con los ojos en su Padre. Quizá no fue la escena, pero yo me imagino como Jesús contemplando a su Padre y su Padre diciendo, sí, eso es lo que yo haría. Y Jesús moviéndose en compasión y tocando, y le dijo, sí quiero, sé sano. Y Jesús no hace nada sino lo que ve hacer a su Padre. Y el sanarnos es un acto de servicio. A lo mejor un médico en una cirugía se puede equivocar en un paso, pero cuando Jesús sana, Él no comete errores. Él sana completamente.
Entonces nosotros viendo a Jesús, al siervo de todos, nos puede provocar tener una visión por servicio. Yo le digo, Señor, yo quiero escalar esa cima del servicio, lo más alto que me dejes llegar. Yo quiero ser uno que sirve. Entonces nosotros podemos tener visión para crecer en la virtud de servir. Y el combustible para servir es una relación íntima con el Señor. Porque muchas veces el servicio no necesita ser agradecido, ni reconocido, ni necesariamente visto. Pero si tu combustible no es tu relación con Él, tú sí vas a esperar que, ¿por qué no me agradecen? ¿Por qué no me afirman con mi servicio? ¿Por qué no me reconocen mi servicio? Y ahí fallamos y dejamos de servir. Pero cuando nuestra motivación es como Jesús, contemplar a su Padre, cuando nuestra motivación es contemplar a Jesús, aunque no haya reciprocidad del área o de las personas que estamos sirviendo, de todo modo nuestro corazón está lleno como si estuviéramos siendo pagados, porque ese es nuestro combustible. Este otro ya lo vamos a dejar para después porque no quiero va a ser más interrumpirlo que mejor no empezarlo, ¿no? Y vamos a hablar de Jesús como el sacerdote. Pero bueno, vamos a meditar en estos dos aspectos de Jesús: Jesús como hijo de hombre y Jesús como el siervo de todos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos un momento?